Que yo quiero que usted se está imaginando caminando por una de estas, estos lugares que venden cosillas, hay una feria, y que vas caminando entre los puestos y que de pronto hay un letrero grande que dice oferta 2 por uno. Y abajo de ese lugar dice eh, liderazgo espiritual. Suena absurdo, ¿no es cierto, hermano y hermana? Suena raro. Es un ejemplo que usted dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser posible? Siendo brutalmente honestos, hermanos, el ministerio no es algo que en realidad tenga mucha lógica. Si usted se pone a ver cuando usted y yo servimos, no tiene mucha lógica. Si vemos desde la parte de números, nosotros perdemos dinero, perdemos, si lo vemos como pérdida, obviamente, viéndolo desde el punto de vista del mundo, lo vemos como una pérdida de dinero, lo vemos como una pérdida de tiempo, hasta nos llaman religiosos, nos llaman fanáticos, porque sentimos que hay cosas que no tienen nada que ver, que son realmente sin sentido el querer hacerlas. Pero hermanos, nosotros tenemos que ver que el mundo todo lo mide por resultados. El mundo todo lo mide por aplausos. El mundo mide la reputación de las personas. Últimamente se ha venido la expresión de marca personal. Es la persona que más likes tiene en una plataforma, la que más influencia tiene, la que más seguidores tiene. Pero hermanos, nos hemos dado cuenta que dentro de la iglesia se ha venido como mezclando ese tipo de pensamiento. Porque lo sagrado, hermanos, se ha comenzado a negociar como que si fuera mercancía. Entonces, muchas iglesias abren, por ejemplo, un espacio como las enseñanzas bíblicas transmitidas por YouTube. Y si las enseñanzas no tienen las vistas esperadas, entonces el ministerio se tiene que dejar. Hermano, recuerdo que una vez estaba en una reunión de liderazgo y queríamos poner simplemente internet. No estábamos pensando en transmitir, simplemente queríamos poner internet. Y por un asunto de empezar en algún momento con las transmisiones, pero en ese punto no estaba ni el equipo ni nada. Y recuerdo que dentro de la junta directiva dijimos, bueno, sería bueno poner entonces internet. Y en ese entonces, hermano, nosotros hablando del boom de los 5 o 10 megas que nos podían dar, ¿verdad? Era el puro inicio de todo el desarrollo de internet. Esto es hace varios años. Y recuerdo que un hermano que se oponía a que esto se hiciera, hizo una pregunta. Y ahora que estudio este pasaje, no pude sacarme esa escena de mi cabeza, porque recuerdo que él hizo la pregunta de, ¿tenemos claro cuál es el mercado meta de este ministerio? Y hermanos, usted puede decir, bueno, ¿qué persona más preocupada por los resultados? Pero en realidad, hermanos, su frase tenía mucho que ver con lo que el mundo espera, resultados. Como que si nosotros al definir el mercado meta, ya Dios tenía resuelto, gracias a nuestro ingenio, que el ministerio va a ser un éxito, quitando de esta forma todo lo que Dios hace. Por eso, hermanos, es que en esta parte de 1 Tesalonicenses 2, estamos viendo, yo podría resumirlo en una sola frase, que es el ministerio que no se vende. ¿Por qué no se vende? Porque Pablo nos está mostrando un ministerio que nos abre en su lugar el corazón y nos dice, miren, yo no vine a ofrecerles un producto, y eso es algo que me encanta, hermanos. No vinimos a entregar un producto. Hermanos, vean, si ponemos música, si leemos la palabra de Dios, si tenemos un lugar tan bello como el que ahora tenemos para poder congregarnos, si tenemos un montón de cosas, hermanos, eso no es la razón por la que vamos. No es el producto. No es porque si Daniel
no viene motivado para enseñar o no viene motivado, si Kellier va a leer la palabra de Dios como nunca antes lo ha hecho, o si Leandro va a cantar como nunca antes lo ha hecho. De hecho, el domingo cantamos bellísimo, hermanos, qué hermoso, pero estamos hablando, hermanos, estamos hablando de que no es un producto el que vamos a consumir. Y por eso Pablo lo dice de una forma quizás diferente, pero yo lo resumo en mi cabeza de esta manera. Dice, yo vine a entregarles vida. Correcto. Pablo llega a Tesalónica, hermanos, con la ropa marcada por la pelea. Muchas veces queremos leer a Pablo como que si viniera de un lugar fresquito, ¿no? Un lugar bello, un lugar tranquilo. No, hermanos, él no viene de un retiro espiritual. Él viene golpeado, viene cansado, con oposición encima. Y aún así, hermanos, a pesar de todo lo que él ha vivido, porque es parte del contexto que venimos estudiando, él dice algo muy hermoso. En el 2:1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Dice que su visita no resultó vana. Es decir, hermanos, la visita que este hermano, que Pablo está haciendo, no fue un paseo, no, no fue un retiro espiritual, tampoco fue un discurso bonito y ya. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué podemos decir esto? Porque el liderazgo sano, hermanos, no se mide por lo cómodo que nos sentimos, sino por la fidelidad con la que servimos, incluso cuando cuesta. Hermanos, si usted le pregunta a cualquier pastor que tenga ya bastantes años en el ministerio, incluso los nuevos pastores, usted se va a dar cuenta que hay un común denominador. Muchos de nosotros nos presentamos muchas veces a predicar la palabra de Dios en nuestro peor estado de ánimo, cuando cuesta, pero nos recordamos a quién servimos y recordamos que el mensaje es del Señor, no es mi mensaje, no es el mensaje de un fulano, es el mensaje del Dios creador. Y ahí, hermanos, es donde realmente recobramos las fuerzas y nos presentamos con todo el amor y con toda la capacidad que tenemos, dejando de lado nuestras emociones y nuestra humanidad y confiando únicamente en el poder del Espíritu Santo que nos permite llevar a cabo un ministerio. Y esto no solamente es para el pastor, y esto es lo hermoso de la iglesia, que lo que hablamos con respecto al liderazgo no se refiere específicamente siempre al pastor, sino que se refiere también a usted como creyente, que tiene un ministerio, quizás no de muchas luces, quizás no de mucho show, quizás de no mucho aplauso, pero muchas veces no tenemos ganas de hacerlo. Y ahí es donde nos forzamos a través del Espíritu Santo a hacer lo que nos corresponde. Y me encanta porque, hermanos, si uno analiza personas, yo le voy a pedir algo, analice los personajes bíblicos que se encuentran en estas sagradas escrituras, porque vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, Pablo quita el maquillaje que hay muy moderno ahora, que dice palabras muy rimbombantes, al final no dice nada, pero note cómo Pablo quita toda esa ambigüedad y deja un mensaje claro. Note lo que dice Tesalonicenses 2:2. Dice, 1 Tesalonicenses 2:2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Sabe cómo resumo yo este pasaje, hermanos? Valentía espiritual. Porque valentía, contrario a lo que el mundo cree, no es gritar más alto, sino que más bien es no negociar cuando el ambiente aprieta. Sí, no negociar. Vea que él está diciendo, dice, en medio de gran oposición. Si nosotros creemos que una gran oposición es porque un compañero nos debate un tema bíblico y sentimos que perdimos la discusión, no, hermanos, usted necesita analizar un poco más la vida de Pablo. Pablo fue apedreado, fue golpeado, fue molido, fue realmente herido y tras de todo era un hombre enfermo.
Y todavía él dice, a pesar de la oposición, estuvimos ahí, con gran valentía. ¿Sí? Ahora yo quiero hacerte la pregunta, estimado estudiante. Oh, perdón, estimado hermano. ¿Cuántas veces has tenido que estar al frente a pesar de la oposición? De la oposición de un pensamiento, de una ideología, de una, de tu familia, de una situación, ¿sí? Y es que es justo ahí, hermanos, donde Pablo nos muestra como un golpe directo hacia nosotros algo muy interesante, y es una sola palabra. Se llama integridad. Note lo que dice el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Mire la lista que Pablo nos está dando acá, hermanos. Nos dice que no hay error, no hay impureza, no hay engaño. Es decir, Pablo, en otras palabras, lo que nos está diciendo es, yo no vine confundiendo, yo no vine sucio, yo no vine torcido. Y es que hoy necesitamos tanto de eso, hermanos, que es como vernos hacia un espejo espiritual. Porque, hermanos, yo quiero hacerte una pregunta y yo creo que esa es la pregunta crucial sobre toda esta enseñanza. ¿Qué tan coherente es lo que yo predico con lo que yo vivo cuando nadie me ve? Ojo, hermanos, no lo estoy llevando al punto de que es cuando sales al mundo, como muchas veces lo hacemos. Yo como pastor he dicho, cuando usted salga al mundo, compórtese como cristiano. Yo quiero hacerlo un poco más íntimo y cerrado. Quiero ir un poco más a ese lugar donde solo usted y Dios conocen. Cuando nadie me ve, soy coherente con lo que predico. Y ojo, hermano, usted puede decir, bueno, es que yo no predico desde un púlpito, pero usted dice ser cristiano, desde ahí estás predicando. Entonces, cuando dices ser cristiano, ¿eres coherente cuando nadie te ve? Porque la integridad, hermanos, le voy a decir algo, no es un traje que nos ponemos el domingo, es esa piel que se lleva todos los días, de lunes a domingo, de lunes a domingo. Porque la integridad se ve cuando te ofrecen atajos y usted tiene que decir que no. Cuando puedes manipular, pero en su lugar decides servir. Cuando podrías exagerar testimonios, inflar números, maquillar resultados y dices, no, mi conciencia vale más que mi imagen. Y es que Pablo, hermanos, esto no lo deja a la deriva. Pablo todavía lo aterriza y lo profundiza de una manera perfecta. Versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Qué hermoso, ¿no? Qué frase. Es decir, nosotros no tenemos un ministerio, nosotros no vamos a la iglesia para obtener aplausos. No, hermanos. Yo he llegado a considerar esto, hermanos. Yo no me pongo en el púlpito para recibir los aplausos de ustedes. De hecho, si ustedes ven en otros lugares, como por ejemplo, les voy a contar un poco, dentro de los testigos de Jehová, cuando alguien termina un discurso de 45 minutos, que para nosotros eso es un tiempo corto, para ellos es larguísimo, cada vez que se terminaba eso, se terminaba en aplauso, se aplaudía. Y todos le aplaudían a la persona. Hermanos, yo esa posición la veo completamente innecesaria. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no hablo desde un púlpito para que me aplaudan. Yo hablo porque Dios dentro de mi devocional, dentro de mi estudio personal, me confió algo que yo necesito transmitir a la iglesia. Es muy distinto. El evangelio no es mío para administrarlo como negocio o como moneda de cambio. Es de Dios, hermanos. Total y completamente de Dios. A mí me lo prestaron y de cierta forma yo soy como un mayordomo del evangelio.
No soy el dueño, no soy el que dicta la pauta. No, soy un mayordomo, el cual administra este hermoso bien llamado evangelio para que muchas personas conozcan de Cristo. Esa es la razón principal del por qué damos a conocer salvación mediante Cristo Jesús. Y después Pablo ya nos mostró este tema y nos mueve ahora a un segundo punto, que es motivos limpios. Motivos limpios, o tener motivos limpios dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque cuando vamos a analizar los motivos del por qué hacemos las cosas, hermanos, muchas veces estamos abriendo la caja fuerte del corazón. Porque, hermanos, voy a decir esto con el mayor amor del mundo, pero con la mayor solidez o rectitud posible. Uno puede hacer cosas correctas, pero con las motivaciones equivocadas. ¿Sí? Vea lo que dice Pablo, versículo 5. Porque nunca usamos de estas palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. ¿Lo ven? Dice que no encubrieron con avaricia. Wow, hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces, muchos de nosotros para el ministerio tenemos agendas escondidas. Tenemos unas intenciones ahí medias maquilladas, porque nos hace sentir bien cuando nos tocan el hombro y nos dicen que lo hicimos bien. Y esto no es el motivo. Ojo, hermanos, no estoy diciendo esto. Por ejemplo, los hermanos que llegaron hace unos días a la iglesia y llegaron a asistir el tema de la enseñanza principal y ustedes se acercaron y les agradecieron. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del corazón de la persona que enseña la palabra de Dios buscando algo a cambio. ¿Por qué, hermanos? Porque usted puede decir, bueno, entonces, pero esa posición no queda muy clara. Bueno, sigamos leyendo el pasaje, versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres. Pablo, qué fuerte como lo dice. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo no vine a comprar su aprobación, vine a servir. Y esto, hermanos, cuando nos dedicamos al ministerio tenemos que tenerlo muy claro. Muchos de nosotros, hermanos, no le vamos a caer bien a muchos hermanos dentro de la iglesia. Y cuando lo digo como pastor. Es más, entre ustedes como ovejas, puede que hayan ovejitas que no se caigan tan bien. Y aquí es donde tenemos que estar claros, no venimos a buscar la gloria de los hombres, no, venimos a servir. Hermanos, servimos desde nuestros hogares, servimos desde nuestras casas, servimos en la iglesia, servimos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Porque le voy a decir algo, hermano, si no tenemos esa visión, lastimosamente el ministerio se va a enfermar. Y cuando el ministerio se enferma, el corazón empieza a pedir más y más reconocimiento en lugar de buscar la presencia de Dios. Sí, porque se llega a torcer. Y cuando se tuerce, pesa más el qué dirán que el qué es lo que está diciendo nuestro Señor. Y Pablo, hermanos, asegura estas cosas. No las deja allí en el aire, las afirma, como en un acta. En el 2.5 leímos, Dios es testigo. Wow. A mí como pastor, hermanos, cuando estaba desarrollando este material, yo consideraba un poco mi vida como pastor y yo consideraba y preguntaba a Dios en una oración le decía a él si mi vida como tal yo puedo ponerlo a él como testigo de que los parámetros que se están poniendo acá como liderazgo de parte de Pablo, yo puedo decir, bueno, yo he hecho esto bien y Dios es testigo. ¿Puedo decir eso? Porque esto va más allá de una ética pública. Es una reverencia privada entre Dios y mi persona. ¿Sí? Me lleva hasta ese punto. Y aquí justamente, hermanos, donde pareciera que Pablo nos está metiendo hasta el fondo el corazón del, perdón, la daga de la verdad, viene una de las imágenes más tiernas, pero a su vez desafiantes.
Porque Pablo lo hace y cuando yo leo el pasaje lo veo como de ese corazón pastoral que él tenía, con una metáfora que no suena a poder, pero que sí suena a amor. 2:7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Como nodriza. No dice como jefe, no dice como celebridad, no dice como gerente, no dice como alguien que simplemente alimenta, más bien lo dice como alguien que abriga, que protege, que va más allá del alimento. ¿Sabe por qué va más allá del alimento? Porque la nodriza siempre busca lo mejor que darle a los demás. La nodriza nunca está calculando cuánto gano yo, está pensando en qué es lo que el niño necesita. Por eso es que lo digo que tenés una figura de mucha ternura, porque hermanos, ese es el trato que se debe de tener. Pero hermanos, esa ternura, esa forma, también nos habla de una forma muy directa. Leamos el 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Ojo lo que está diciendo Pablo, hermanos. Pablo es un hombre duro y está diciendo, tan grande es el afecto. Estas no son palabras cualquiera. Dice que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios. Perdón, hermano, yo tengo que hacer una pausa. Vean, hermanos, la Biblia dice que si nosotros no lleváramos el mensaje de buenas nuevas, las piedras lo harían. Incluso tenemos el privilegio tan enorme, hermanos, tan enorme, que hay una cosa que los ángeles no pueden hacer que nosotros sí, y es llevar el evangelio. Vea qué interesante. Somos tan privilegiados que estos labios impuros, en muchas ocasiones, estos labios sucios, llevan el mejor mensaje. Pero vea que Pablo lo mueve un poquito más allá. Él dice, el evangelio es valioso, sí, pero también me hubiera gustado entregarles mi propia vida. Qué hermoso, ¿no? No es solo un sermón, no es solo una enseñanza, es la vida. No es solo expresar doctrina para sonar apologéticamente correcto. No, hermanos, es presencia. No es solamente una enseñanza, es acompañar con la palabra de Dios. Todo esto, hermanos. Cuando vemos un pastor, cuando usted llame a alguien pastor, tiene que cumplir con esto en su vida. Fue interesante, hermanos, porque usted puede decir, bueno, pastor, usted se está predicando. En este caso, sí y no. Sí, porque obviamente es la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre me va a hablar. Pero también pensaba en mi pastor. Yo también tengo un pastor y yo cuando hacía esta enseñanza yo decía, wow, sí, es su vida. Él ha estado presente, tiene acompañamiento. Hermanos, el liderazgo hay mucho liderazgo que predica desde lo lejos. Y me va a disculpar, pero si usted es amante de pastores de redes sociales, usted va a ver el liderazgo que predica de lejos. Allá, yo estoy aquí, ustedes allá, escúchenme a través de la pantalla porque no hay cercanía. Yo hago la pregunta, así, honestamente, ¿cuándo Dante Gebel ha orado por ti? Pregunto, para que digas, es que a mí esa palabra sí me llena. ¿En serio? Cuando es un pastor que está alejado de tu corazón, y ojo, yo no dudo que ore por algunas personas, pero actualmente por usted que lo ve a través de una pantalla de su celular o de su computadora, hermanos, no hay más. Debemos de ser cercanos. Y aquí, hermanos, es donde muchas veces ustedes preguntan, pastor, ¿por qué usted lo hace? Porque la palabra de Dios me lo manda. Me manda a involucrarme con ustedes, a acercarme, a llorar con el que tenga que llorar y a alegrarme con el que me tenga que alegrar.
Pablo dice aquí en el versículo 8, vea lo que dice al final, porque habéis llegado a sernos muy queridos, es decir, llegaron a ser muy amados. Y eso es pastoreo, es gente, son almas, no son proyectos, no son estadísticas. Hermanos, nosotros no hacemos lo que en algunas otras iglesias y sectas hacen. Yo no cuento cuántas personas llegaron el domingo a la iglesia. No me interesa. Me interesa que los que llegan el domingo a la iglesia salgan edificados por el Señor. Ese es mi objetivo. Y pudiéramos llegar a pensar de la siguiente forma. Bueno, Pablo está diciendo eso para quedar bien con la gente de Tesalónica. Pero hermanos, no. Pablo no es así. Pablo más bien, voy a decirlo de una forma muy jovial, clava el tercer clavo. Vea lo que dice el versículo 9, hermanos. Dice, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Esto es hermoso, hermanos, porque está hablando de que él durante un tiempo tuvo que trabajar, ¿sí? Con sus manos, con su capacidad mental, para después dedicarse a predicar el Evangelio. Y ahí, hermanos, es donde yo tengo una discusión. Y yo ya la resolví. Ahora falta que quizás usted la resuelva. Muchas veces decimos, estoy supremamente ocupado como para atender al llamado de Dios en mi vida. Y le estoy hablando directamente a usted, hombre creyente. Le voy a decir algo, nunca es el tiempo perfecto para entrar al ministerio, pero Dios lo hace perfecto. Según nuestra visión, siempre tenemos cosas que hacer. Si usted me pregunta a mí, la persona más ocupada el día de hoy fui yo. Si usted me pregunta a mí, la persona que más habló con clientes y tuvo cosas que hacer, fui yo. Y no tuve ni un momento libre. Usted quizás me diga lo mismo. Por eso es que Pablo, cuando dice que trabajamos como de día y de noche, hermanos, todos nos toca hacer eso. Y ahí es donde yo voy como pastor. Tengo esa convicción en mi corazón de que yo puedo servir al Señor aunque tenga un trabajo secular. Eso, dedicarse a Dios a tiempo completo, yo realmente nunca lo he entendido, porque yo soy cristiano a tiempo completo. Sí, hermano. Yo no es que yo me quito una máscara y me convierto en alguien que no soy. No, hermanos, no es así como funciona. Yo soy creyente todos los días. Todos los días soy pastor. Todos los días soy hermano en Cristo. Y dice que después va y predica el Evangelio. Porque hay algo muy interesante, hermanos. Pablo aquí lo que está diciendo en contra de muchos pastores actuales, pareciera como que, no sé, como que Pablo por un momento observó lo que está sucediendo en nuestro medio cercano. Porque él está diciendo, no vine a explotar a la iglesia, sino que vine a servirles. No vine a hacer carga de peso, sino que yo traje mi carga y yo lo trabajo. ¿Sí? Yo le voy a decir algo, hermanos. Trabajo y fatiga no es algo que suena muy bien, no suena glamuroso, no suena victorioso, no suena honroso. Pero, hermano, le voy a decir algo. Muchas veces el ministerio no se ve espectacular, pero sí se ve fiel. Se ve en la visita que nadie aplaude. Se ve, me acuerdo que, hermanos, hace poco un hermano comenzó a darme consejos de qué hermanos de la iglesia yo debería de visitar. Y cuando yo le di mis respuestas de que, claro, yo he conversado con esa persona, claro que yo me he sentado a su mesa, claro que yo conozco esta situación, él se tiró hacia atrás con cara como de atónito porque, hermano, yo no ando publicando mi agenda de a quién visito o cómo visito, simplemente lo hago porque yo quiero ser un pastor cercano. Se ve en la oración que nadie transmite. Hermano, yo oro por ustedes todos los días. En algunos momentos les he enviado un audio, un mensaje, recordándoles que estoy orando por cierta situación que ustedes me han dado.
Y esa oración no pasa del chat que usted y yo tenemos de forma personal. Si usted quiere retransmitirlo luego, pues bueno, bien puede, pero nadie lo ve. ¿O qué tal en ese consejo, hermano, que muchas veces la palabra de Dios me permite darte y te deja con esa paz? Porque es lo único que la palabra de Dios puede hacer perdón, la palabra de Dios es la única que puede hacer ese cambio en nuestra actitud de forma diaria. Pero Pablo ahí no termina con eso, hermanos, y sigue con algo muy bonito. Versículo 10 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermanos, aquí estamos viendo la conducta de un líder, la conducta de un hombre de Dios. No solamente es un mensaje. Muchas iglesias se preocupan por el mensaje de cómo lo van a transmitir, que esto sea impactante. Un día de estos fui a una iglesia de corte pentecostal, hermanos, y era una pantalla como de 20 metros por, hermanos, perfectamente unos 4 metros de alto, pero 4 o 5 metros de alto, era bastante grande, una proyección extraordinaria. Y recuerdo que en algún momento uno de ellos estaba hablando y uno de los proyectores falló y él mandó a apagar todo para que no dañara su mensaje. Hermanos, yo entiendo el tema de la atención, yo entiendo que tiene que ser algo bonito, yo entiendo que si es como para el Señor tiene que ser lo mejor, pero si usted está de espaldas, vamos a ser honestos, y usted como moderador, como presentador de la palabra de Dios, como pastor, usted está más atento a lo que está sucediendo con la pantalla, hermanos, lo siento. Y decir que ese es el elemento que va a distraer en la enseñanza, no. Hermano, usted puede decir, bueno, quítelo porque no está funcionando y ya. Pero no es darle la importancia de que gracias a eso el mensaje ya se dañó. No, hermanos. Por eso es que Pablo lo lleva más personal, no es tan cosmético. Dice santa, justa y irreprensible. No dice perfecto, pero sí quiere decir transparente. No dice intocable, pero dice confiable. Entonces, aquí es cuando cambia, hermanos, la imagen de esa nodriza y ahora se convierte en un padre. Versículo 11, ya casi vamos terminando. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Sí? El pastor es nodriza en ternura, pero también es un padre en formación. Porque el Padre no solo abraza, también corrige. No solo consuela, también anima. No solo, como decimos aquí, apapacha, también empuja hacia el propósito de Dios. Y podemos decir, bueno, pastor, pero ¿hacia dónde realmente empuja o empuja mucho más? Pablo lo dice con claridad. Vea el versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ese es el destino. Una vida digna de Dios. No digna del aplauso, no digna del título, digna de aquel que nos llama. Porque quiero decirle esto muy claro, hermanos. El liderazgo sano tiene una meta. ¿Sabe cuál es? No que la gente dependa del líder, sino que la gente camine con Dios. Y por eso me siento feliz de la iglesia que actualmente tenemos. Yo estoy viendo a creyentes que están caminando con Dios. No gente que simplemente dice, ah, qué buen predicador. No, 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 no. En su lugar deberíamos de decir que grande es Cristo, porque tenemos la mirada puesta en Él. Ahora bien, quiero aterrizarlo como casi siempre lo hago, porque este ejercicio me encanta, a lo diario. Porque yo creo que todo mensaje que se da en la iglesia, como el de esta noche, hermanos, debe de perseguirnos hasta la casa. ¿Cómo se ve la integridad en la vida diaria?
¿Sabe cómo se ve? Cuando tu sí es sí y cuando tu no es no. Se ve cuando eres el mismo en el púlpito que en el chat de tu celular. Se ve cuando nadie nos está viendo y aún así elegimos hacer lo correcto. Se ve cuando en vez de usar palabras lisógenas para ganar a alguien, decidimos hablar con verdad y con amor. Se ve cuando el corazón susurra, aprovecha, pero el Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros y nos susurra, recuerda, sé fiel. Y ahora te pregunto con cariño, pero con seriedad, estimado creyente, ¿qué parte de tu servicio podría estar buscando la gloria de los hombres? ¿Qué parte podría estar encubriendo avaricia, no solo de dinero, sino avaricia de aprobación, de control, de protagonismo? Una pregunta que cuando me la hice, hermanos, duele, pero es que a la vez sana. ¿Qué clase de pastoreo estamos imitando? ¿El de la nodriza tierna que cuida con ternura o el que solo exige resultados? ¿O el de un padre que exhorta y consuela o el de alguien que regaña sin abrazar o que abraza sin formar? Pablo, muy contrario a muchos pastores allá afuera, nos está mostrando un equilibrio precioso. La pureza en lo que soy, la limpieza en lo que busco y la ternura en cómo trato, pero también la valentía en lo que predico, el ejemplo en cómo vivo y la dirección clara de una vida digna de ser llamado hijo de Dios. Así que, hermanos, si usted tiene ministerio dentro de su iglesia, amén, qué bueno. O quizás vamos a tu casa, o hablemos de tu trabajo, o de tus amigos. En cualquiera que sea la circunstancia, yo quiero que usted escuche esto. El ministerio no se vende, no se alquila, no se negocia, no se adapta para agradar. Es una confianza sagrada. Y el Señor, hermanos, no está buscando gente perfecta. Está buscando gente con intenciones verdaderas. Gente que pueda decir como lo leímos en el versículo 4, Dios prueba nuestros corazones. Y de esa manera, hermanos, logramos vivir sin máscaras. Porque al final, hermanos, lo que transforma no es el show o lo que sintamos en el momento, es la pureza. Lo que Dios ve no es la fama, es la ternura con la que tratamos. No es la estrategia, es la fidelidad. No es el interés. En su lugar es el amor lo que Dios vuelve a ver.